Em, les damos la bienvenida a nombre del Centro de Estudios del Desarrollo. Mi nombre es Javier Cifuentes, investigador del CED. Este seminario forma parte del ciclo de diálogos constitucionales que hemos convocado junto a la Fundación Konrad Adenauer. Hemos estado todo este año con toda la incertidumbre y pandemia que hemos tenido haciendo estos encuentros de manera virtual. El 11 de noviembre conversamos sobre descentralización y el ciclo termina la próxima semana para hacer un balance, conocer desafíos de lo que viene del proceso constituyente. Nos acompañará Carolina Tobá, Guillermo Larraín y Claudio Alvarado, el abogado del Instituto de Estudios de la Sociedad. Eso va a ser el próximo jueves 10 a las 11:30 de la mañana. Entonces, junto con darle nuevamente la bienvenida, a- a- a agradecerles la participación, los quiero dejar con Giovanna Villablanca, que es abogada, es integrante del directorio del CED y nos va a estar acompañando como la moderadora de este seminario. Muchas gracias y adelante, Giovanna. Muchas gracias, Javier. Muy buenas tardes a todas, a todos. Me cabe aquí la tarea de poder moderar el debate, poder presentar a los expositores y introducir brevemente el tema que nos convoca el día de hoy. Qué duda cabe que una de las principales preocupaciones de las chilenas y chilenos hoy es la salud. Así lo han expresado estudios, encuestas, y ha aparecido como una preocupación, una demanda reiterada en marchas y en otras expresiones también sociales en el último tiempo. Hoy que estamos iniciando un proceso de elaboración de una nueva constitución y paradójicamente también atravesando una de las pandemias sin precedentes de las últimas décadas, ¿cómo no darnos el tiempo y el espacio para hablar de la salud en nuestro país? Hablar del sistema de salud que tenemos y qué modelos nos gustaría construir. Los temas obviamente no son fáciles de enfrentar, son bastante diversos. Las preguntas afloran: ¿qué debemos entender por salud, el contenido de este derecho, el rol de la Constitución en este aspecto? ¿Qué desafíos presenta nuestro actual sistema de salud? ¿Cuáles deberían ser las materias claves en una discusión en el marco de un proceso constitucional? ¿Qué modelos de salud hacia dónde deberíamos avanzar como país? ¿Es el seguro universal una opción viable en Chile? Etcétera, etcétera. Y la verdad es que, tal como el título de este taller lo dice, para dialogar hoy sobre la salud en miras de este proceso que se inició en el mes de octubre con el plebiscito, hemos invitado a expositores con experiencias y con miradas diversas. Contaremos con la voz de ex autoridades de gobierno en materias de salud. Así es el caso de Jaime Barros, y Soledad Barría, que ambos son médicos de profesión y que han trabajado en distintos gobiernos. Jaime Barros trabajó como subsecretario en el gobierno del presidente Sebastián Piñera y Soledad Barría como ex ministra de Salud del gobierno de la presidenta Bachelet. Ambos actualmente desde la academia también nos aportan una mirada diversa. Jaime Barros es director de la carrera de Medicina de la Universidad Autónoma de Chile. Soledad es directora del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Universidad de Chile. Y para el final, también presento a Alejandra Benítez, que viene desde un área diversa, viene desde el área de la economía. Ella es ingeniera comercial de profesión, que hasta noviembre fue investigadora del Centro de Estudios Públicos en el área de la salud y que, aprovecho también de pasar el dato, es coautora de un capítulo, de un artículo de un libro que prontamente el CET va a publicar en el marco
los temas que deberían ser discutidos, reflexionados y conversados en el proceso constitucional que hemos iniciado. Es coautora junto a Carolina Velasco sobre un artículo en materia de salud y constitución. Ahora, entrando derechamente en el taller de hoy, cada expositor va a contar con 20 minutos para realizar su presentación. Luego, al final, iniciaremos un espacio de preguntas, los pueden escribir ustedes, pueden hacer sus consultas a través del chat, nosotros las vamos a ordenar y se las vamos a presentar a los expositores al final de la presentación, y también les avisamos que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook. Eso es, voy a dejar con ustedes entonces al primer expositor de la jornada de hoy. Jaime, por favor, la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias, Joana. Primero partir por aclarar que yo fui subsecretario del gobierno de la presidenta Bachelet el segundo periodo y no el gobierno del presidente Piñera. Estuve los 4 años del gobierno de la presidenta, de lo cual me siento muy, muy orgulloso y muy honrado también porque la presidenta me dio su confianza para ocupar ese cargo. Bueno, yo creo que podemos hablar de muchas cosas respecto del derecho a la salud y la perspectiva de la nueva constitución, y cuando tú haces la introducción, ciertamente mencionas una tremenda cantidad de variables. Así que yo lo que hice fue una pequeña presentación, pero que es introductoria, porque yo creo que es importante de partir antes de conversar en los detalles en los temas de marco, ¿ya? Entonces, voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve? Supongo que sí. Muy bien. Ya, ahí partimos con una foto de la marcha de los pacientes, que el año 2012 fue 2012 y 2013 también hubo movilización por parte de los pacientes exigiendo una serie de medidas, o que las autoridades se pusieran y pudieran responder mediante alguna ley para satisfacer las necesidades que estaban falentes y que muchas siguen falentes todavía respecto del acceso a ciertos medicamentos. Y ahí esto se tradujo después en la ley Ricardo Soto que se discutió y se implementó durante el segundo mandato de la presidenta Bachelet. Pero a mí me gusta partir, cuando converso con este tema, con una imagen, ¿ya? Que yo no sé, ahí se ve entera la imagen, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta es una representación de nuestros antepasados, y es una representación del Museo de Historia Natural de Nueva York, en que uno ve una imagen cotidiana de las personas cómo habrían vivido, ¿cierto? Eh, y que a mí me llama mucho la atención por lo siguiente, que es la segunda imagen, que ustedes pueden ver ahí atrás, una mujer que está cuidando de una persona mayor, ¿ya? Y yo me hago la siguiente imagen, que esta imagen yo muchas veces la ocupo para clases, de que estos hombres que están al lado izquierdo vienen llegando de ir a cazar, y vienen y le cuentan a este otro que está acá, que ya perdió la mano, así que parece que no participó de la cacería, que se están acabando los, eh, los animales, están marchándose y que por lo tanto tienen que movilizarse, y se parte una conversación o discusión en que las señoras que están acá atrás dicen, pero ¿cómo vamos a partir si tenemos al abuelo enfermo? No podemos dejarlo botado. Y la otra señora que está acá también dice, no, los niños todavía están muy pequeños para que nos movilicemos, y obviamente toda la familia tiene que tomar una decisión, que no sabemos cómo la tomaron o no, pero lo que en el fondo yo trato de representar con esto es que los derechos entendidos como lo debido a las personas son anteriores a la existencia de las legislaciones, ¿ya? Entonces, en una sociedad en que no sabemos qué tipo de costumbres tenían, si idioma o no, y de hecho
la antropología ha estudiado cientos de tipos de cultura, y cada uno tiene sus tipos de reglas, pero lo que sí, en el fondo, es compartido por todos, es que, y que es propio del ser humano, es la preocupación por los que están enfermos. Así le preguntaban a una famosa profesora de antropología que los alumnos cuándo empezó la civilización, pensando que se empezaba con las pirámides, con los jeroglifos, y eh, ella plantea la primera civilización o el primer atisbo de seres humanos como tales organizados, parte cuando tenemos evidencia de los primeros huesos que están reparados por otro ser humano, o sea, entablillados o qué sé yo, y hay entonces un ser humano que no quedó con la pierna fracturada y que murió con la pierna fracturada, sino que tuvo tiempo para que se soldara, y eso implicó el cuidado de otras personas. Eh, entonces, la historia de los derechos humanos ha sido una historia de ir reconociendo y positivando esta preocupación y esta obligación que sentimos los seres humanos y que se da en ese contexto por los demás. Esta positivización ha sido un elemento progresivo, o sea, desde los derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos como hito grande. Antes estaban otras declaraciones, ¿cierto? Como la de los derechos del hombre en Francia, en el contexto de la Revolución Francesa, o la misma declaración de independencia de la Constitución de Estados Unidos, pero que progresivamente se van repitiendo, se van estableciendo más claramente y más fehacientemente ciertos derechos, y que van siendo adoptados por los países en una expresión en sus propias constituciones, ¿ya? Y uno pudiera decir que el camino de las constituciones es paralelo y convergente con la positivización de los derechos fundamentales, y además complementado por también una positivización internacional a través de los convenios, convenciones, tratados, etcétera, que van complementando la visión de los derechos humanos. Y es interesante ver esta evolución porque sucesivamente uno puede reconocer generaciones de derechos humanos en la medida en que se han puesto mayor énfasis en la explicitación. Así hablamos de la primera generación con los derechos civiles y políticos, pues son los primeros que se tomaron como consideración y que forman el primer núcleo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero se ha ido también poniendo énfasis en distintos tiempos en otros derechos como los derechos sociales, y los derechos económicos y culturales, y luego los que denominan derechos de solidaridad. Dentro de la segunda generación de los derechos económicos y sociales es donde reconocemos el derecho a la salud. Y uno, si bien en la Declaración Universal de Derechos Humanos hay una referencia que respecto del el máximo estado de bienestar, entendiéndose como una cosa muy general, y después la constitución de la OMS ya más específicamente se habla de que lo que significa el derecho a la salud es en la aterrizada del Consejo Económico y Social, donde se va especificando cuál es el contenido de este derecho. Por eso no se puede interpretar como un derecho humano solamente a partir de lo establecido en las grandes declaraciones, sino que además hay que hacer un seguimiento, una especie de análisis de una trayectoria, una historia de construcción del significado del derecho a la salud. Una cosa que a mí me parece súper importante es que los derechos humanos constituyen un fundamento ético de las leyes, y ahí estuvo una discusión muy antigua entre el positivismo y el naturalismo, respecto de si las leyes son solamente lo que nos ponemos de acuerdo o si existe algún marco de referencia que reconoce anterioridad al de las leyes. Y la verdad es que desde mi punto de vista, en el hecho, en la actualidad, los derechos humanos constituyen un marco, más bien un marco ético, que nos dice si los derechos o lo que se ha establecido en las leyes, en las constituciones y en las leyes en los distintos países son legítimas o no. Entonces, en buenas cuentas, se ha constituido de hecho en un marco de derechos naturales, entre comillas, como pudiera denominarse en la jerga jurídica más tradicional.
¿Qué es lo que explicita el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Como te digo, que el derecho de la salud significa que es el derecho de todas las personas al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Y eso nos lleva a unas preguntas que seguramente vamos a tener que enfrentar en el momento de escribir respecto del derecho a la salud cuando hagamos nuestra constitución, es si esto significa que tenemos derecho a estar sanos, el derecho a la protección de la salud, el derecho al acceso a restablecimiento de la salud, o sea, las prestaciones de salud, si este es un derecho que es universal e ilimitado, o sea, no tiene, siempre que esté comprometido la salud de las personas, entonces el individuo tiene derecho a prestaciones en forma ilimitada, o es legítimo que existan ciertas limitaciones, por ejemplo, por la disponibilidad de recursos o por las características de la organización del sistema de salud. Si es entendido como dentro de este derecho el derecho a la libertad de elegir entre distintos sistemas de salud o la obligación del Estado de proveer de un sistema de salud que sea capaz de darle y satisfacer el derecho a la salud de las distintas personas en sus distintas necesidades. Entonces, hay una serie de cosas que nosotros podemos ir analizando y que pueden incluso llegar a preguntarnos, por ejemplo, de modelos que nosotros hemos ido desarrollando como país, que es el de las garantías explícitas, si es una forma correcta o no de reconocer el derecho a la salud, en tanto el reconocimiento de ciertas garantías explícitas, que si bien desde el punto de vista jurídico son exigibles, al mismo tiempo, desde un punto de vista normativo más amplio, implica que hay una priorización y hay algunas prestaciones o algunas atenciones de salud o algunas cosas que pudiéramos reconocer como derechos que en el hecho, al no ser exigibles, entonces, en comparación con las otras, quedan postergadas y que son las que generan, ¿cierto?, las listas de espera no GES. Entonces, yo creo que en resumen de lo que uno puede como revisar de temas es que el derecho a la salud, y esto también es tomado de COSOC, de la Comisión de Derechos Económicos de la ONU, el derecho a la salud, una de las primeras cosas es la obligación del Estado. O sea, obliga al Estado, y eso es súper importante porque hay una visión respecto de las constituciones que es los límites de las libertades de las personas, ¿cierto? En un sentido súper liberal, el deber o lo necesario de la constitución tiene que ser muy mínima y tiene que hacer que ver cómo se relacionan las personas que son mutuamente lobos unos para otros, y por lo tanto el deber de la Constitución es proteger las libertades de cada uno respecto de las de los otros. Y lo que nos dice el ECOSOC y el derecho de los derechos humanos y la doctrina de derechos humanos y la doctrina jurídica internacional hoy en día es que el derecho a la salud está contenido dentro de las obligaciones de los estados en el sentido de generar condiciones en las cuales la gente pueda vivir lo más saludablemente posible. Y eso implica entonces no solamente la disponibilidad garantizada de servicios de salud, sino que también condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada, alimentos nutritivos, etcétera, etcétera, una serie de determinantes sociales que van a influir en nuestro estado de salud. Entonces, nosotros podemos ver y hacer el contraste y no quiero seguir alargando, no sé cuántos minutos me quedan, Joana. Tiene el micrófono apagado, así, no te preocupes. Sí, vamos bien. Vamos bien. Yo voy a darte Me va a alguna avisar señal. cuando me quede poco tiempo. Así es. Es que la Constitución de 1980 es, en un sentido, un avance respecto de lo anterior, porque implica un mayor nivel de positivización respecto de la Constitución del 25, pero también un desvío, porque la Constitución del 25 originalmente no contenía referencias al derecho a la salud, y eso fue incorporado en la década de los 60 como una reforma constitucional, pero que planteaba que tenía el Estado la obligación de mantener el Servicio Nacional de Salud con los recursos suficientes como para mantener la salud de la población de manera adecuada.
Eso es un marco, entonces, como era un marco general, pero que hablaba de la obligación del Estado respecto de la salud pública y en un marco también de una visión más de una constitución que buscaba bien común. Y entonces la constitución del 80, en otro marco, en un marco ¿cierto? De implantación de un sistema orientado hacia el individuo, ¿cierto? Con una serie de cambios y transformaciones culturales obligadas por la dictadura, se ve también reflejado esa perspectiva en que entonces los derechos son, las expresiones tienen que ser de manera individual y desde el punto de vista del el sujeto de derecho, ¿a qué se le puede exigir entonces al Estado? Eh, y eso, claro, avanza en positivización, como lo digo, pero al mismo tiempo nos pone en algunos aprietos porque, por ejemplo, lo que hace al explicitar el derecho a la elección de un sistema de salud es condenar a el país a tener una dualidad de sistema de salud que finalmente redunda en que para la población el estado de salud termina siendo una cosa menos accesible y más inequitativa, ¿ya? Entonces, la reforma que se hizo en la década la primera década del siglo XXI, ¿cierto? Con el presidente Lagos, trata un poco de hacerse cargo de las falencias que tenía el derecho a la salud, y esto es que tengo yo en la presentación que después les va a quedar disponible, eh, de tratar de explicitar un poco más la protección y sobre todo una visión que no deja de ser liberal, pero que lo que trata de hacer es de plantearse como de igualdad, desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades, ¿cierto? Una visión muy rawlsiana que de hecho en el mensaje de la ley del régimen de garantía hace referencia explícita a Rawls y la visión de la justicia contexto de igualdad de oportunidades. Entonces, eh, eso aparentemente viene también a ser un avance muy importante, pero como decía, con el riesgo, y que uno lo hicimos ver que era un riesgo, hay beneficios, pero también riesgo de dejar algunas cosas fuera o en un área media gris, ¿ya? Ahora, yo no quiero decir que esto no se debió haber hecho, solamente estoy como explicitando porque es bueno también tenerlo presente porque puede que algunas de las cosas que están ahí referidas en algún momento lleguen a ser expresados como a nivel constitucional. Ahora, lo interesante es que habiendo habido ese proceso de reforma, llegamos al año 2010 con un sistema que sigue y cada vez más tensionado y en el cual se cometen ciertas arbitrariedades y que obligan al Tribunal Constitucional a revisar el tema de las tablas ¿cómo se llama?, donde fijan los precios, las discriminaciones que hay entre distintas edades, entre hombres y mujeres, etcétera. Y lo interesante es el desarrollo que tiene el fallo del Tribunal Constitucional, considerando 84. Jaime, ahora sí te recuerdo, nos quedan 5 minutos. Sí, de más, sí, ya estoy terminando. Y lo interesante es cómo plantea que los derechos se encuentran consagrados en las disposiciones constitucionales consideradas transgredidas por las sentencias previas. Esto es porque había habido varias sentencias puntuales respecto del mismo tema y por eso el Tribunal Constitucional se planteó revisar toda la situación problemática. Dice, la, solo se puede sustentar, o sea, dar cuenta de que en realidad ellos estaban fallando porque el sustrato normativo constitucional estaba y descansaba en la dignidad de las personas y su pertenencia a la calidad de derechos fundamentales. Entonces, y esto es interesante porque quita un poco y despeja el tema de la contractualidad en los planes de salud de las ISAPRES. Es decir, usted adhirió y por lo tanto está suscribiendo y hay que hay un contrato entre dos partes y en esto fue lo que se pusieron de acuerdo y por lo tanto rige, que es un poco lo más histórico y lo más, la doctrina, por así decirlo, clásica de interpretación de los conflictos con las ISAPRES. Entonces, restituye y va más allá incluso del texto explícito, porque en el fondo lo que está diciendo es que si bien es cierto que se habla de esta libertad y la libertad de contrato, en el fondo lo que la Constitución tiene que pretender o que lo que se pretende es la protección de
derechos que son fundamentales y ese es el derecho a la salud y a la no discriminación y no discriminación arbitraria entre las distintas personas. Entonces, eso nos dejó un poco en el aire porque además no ha habido capacidad del sistema político de ponerse de acuerdo en cómo reformarlo. Y yo creo que lo importante es entonces reconocer que el derecho a la salud no solamente el derecho a acceso a prestaciones, sino que también derecho a gozar de condiciones adecuadas de vida y que los individuos somos inseparables del medio en el cual vivimos y del resto de la comunidad. Y por eso eh, el derecho a la salud tiene que ser visto en un sentido comunitario, en un sentido de bien común y en un sentido, sobre todo, del deber del Estado respecto de las personas. Y por eso mismo, no solamente se tiene que hacer eh, referencia a el derecho a la salud, sino que también el deber del Estado respecto de este derecho y en un sentido de, así como se establecen las instituciones políticas que garantizan nuestros derechos de primera generación, también deberíamos llegar de alguna manera a establecer a nivel constitucional el establecimiento de una institucionalidad que nos permita garantizar que el derecho a la salud se satisface de una manera justa y equitativa. Y eso lo dejaría yo por el momento. Muchas gracias, Jaime, por tu presentación, por el enfoque y por la mirada de la salud desde la perspectiva de la ética, que es tu especialidad. Así es que muchísimas gracias. Soledad, por favor, la escuchamos. Muchas gracias. Sí, Jaime puede dejar de compartir. Agradecerle, saludar a todos y todas los que están presentes, que vi incluso gente del sur ahí que me resuena, así que un gran saludo, muchas gracias por estar participando de una instancia como de reflexión tan necesaria en estos tiempos. Yo también voy a compartir una pantalla y me voy a permitir partir bastante de lo que es lo que ha pasado en la pandemia, para tratar de ir sacando de eso las lecciones necesarias para ver qué es lo que tenemos que poner en el derecho a la salud y en la nueva constitución. En primer lugar, y tal como bien señalaba Jaime, con el cual estoy de acuerdo en la mayor parte de lo que él señala, primero tenemos que ponernos de acuerdo en qué es lo que es salud. Y yo creo que ahí hay un primer elemento importante para la Constitución, que nos hemos acostumbrado en este modelo tan individualista a pensar que salud es lo que me pasa a mí. Entonces, la salud, por supuesto que es relevante lo que le pasa a cada persona en particular, pero no es lo mismo la salud individual que la salud de los colectivos o lo que se llama la salud pública, que es la salud de los grupos humanos que van desde las familias a las comunidades completas. Lo dice un epidemiólogo bastante conocido que se llama Rose, que dice que la causa de un caso que produce una enfermedad no es lo mismo que la causa de la aparición del gran número de casos en una comunidad. Por ejemplo, lo podemos ver en la pandemia. El coronavirus es el mismo para todos. La enfermedad para cualquier persona es bastante parecida, puede ser más grave o menos grave, pero se da un caso clínico de determinada manera. Pero ¿por qué en determinadas comunidades aparece más o aparece menos? Eso es lo que quiere decir esto de que la salud colectiva no es lo mismo que la salud individual. Una segunda distinción que yo creo que es indispensable hacer es que durante muchos años nos hemos remitido a salud en realidad como a la enfermedad y no a mantener efectivamente la salud. Porque para mantener la salud tenemos que hacer, como ya lo decíamos anteriormente, cosas distintas, que no tiene que ver con cada uno de los individuos, sino que en ver qué es lo que está pasando con toda la población. Y por ejemplo, en la pandemia,
hubo aquí una determinación del gobierno de inicial durante mucho tiempo de preocuparse de los hospitales, de los respiradores, en una visión más bien recuperativa de la salud, lo que hemos llamado como un modelo biomédico, y no hubo la preocupación de contener la enfermedad, de controlar los contagios, de considerar los territorios y la atención primaria, que es un enfoque diferente. Entonces, fíjense lo que pasaba cuando en abril, por ahí por abril, la autoridad decía que podíamos empezar el retorno. Recuerdan ustedes, los empleados públicos tenían que volver a trabajar, iban a reabrirse las escuelas. ¿Y qué es lo que pasaba? Que Santiago, la región metropolitana, está dividida aquí en este primer cuadrito en amarillo, las habitaciones, las casas que miden menos de 50 metros cuadrados, y en verde entre 50 y 60 metros cuadrados. Y en este segundo cuadro está dividido el territorio de la región metropolitana en tres, y en rojo están indicados los hogares de menor ingreso económico. Y en el área oriente son los con mayor ingreso económico. Y fíjense ustedes que aquí a la derecha ustedes tienen la curva en verde de lo que sucedía en la zona de mayor ingreso económico, donde sí se podía hacer cuarentena, donde sí había espacio para quedarse al interior de las casas, versus lo que estaba sucediendo en ese mismo minuto en los territorios de un nivel socioeconómico totalmente que hacía imposible, si es que no había una acción estatal, de guardarse en las casas, y por eso que en vez de un caso era toda la casa o la comunidad la que se veía contagiada con el virus. Esto es lo que llamamos los determinantes sociales en la salud. Y de acuerdo a un estudio canadiense, la mitad del impacto sobre el estado de salud de las poblaciones, la mitad, el 50% tiene que ver con el ambiente social y económico, y un 10% con el ambiente físico. Solo el 25% tiene que ver con el sistema de salud propiamente tal, con el sistema de atención estoy refiriéndome, y el 15% con lo biológico o lo genético, que es lo que siempre le damos mayor importancia. Entonces, cuando aparece una enfermedad o aparecen los casos, tenemos que ir río arriba para ver cuáles son las causas fundamentales que están produciendo estas enfermedades. Esto es lo que llamamos los determinantes sociales, que ya entre el año 2005-2008, de hecho aquí es una comisión de la Organización Mundial de la Salud donde participó justamente el presidente Lago en esa época, habla de los determinantes sociales y señala que la justicia social es una cuestión de vida o muerte. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y esto es lo mismo que increíblemente el año 39 Allende había escrito en este libro de la realidad médico-social chilena, donde un capítulo está dedicado a la alimentación, otro a la vivienda, otro a la educación. Entonces, en Latinoamérica en general, nos hemos dado cuenta de lo unido que está salud con el resto de las políticas sociales. Sin embargo, esto parece que no era tan así en todas partes del mundo, ya que hubo necesidad de hacer esta comisión de determinantes sociales. ¿Y qué es lo que pasó en realidad en nuestro país con el coronavirus? Hoy día nosotros tenemos que lamentar, hemos tenido 620.000 casos entre confirmados y probables, y 20.500 fallecidos también entre confirmados y probables. Esto es una tragedia en la cual, fíjense ustedes que yo les mostraba el cuadrito de lo que había pasado entre abril y mayo en las distintas zonas. Fíjense que recién a mediados de junio se reconoce que a lo mejor la atención primaria algo tiene que decir, que es esta primera flecha. En la segunda flecha, 4 meses después, el 2 de julio, sale la estrategia
de testeo, trazabilidad y aislamiento para hacerse en atención primaria o en general en el país. Entonces, aquí hubo una apuesta país, desgraciadamente, hacia lo recuperativo y no a tratar de contener los contagios allí donde estos se producen, ni donde sin tomar en cuenta estos determinantes sociales dramáticos que hacen que ya en agosto, fíjense, en comunas como La Pintana, La Granja o San Ramón, el número de infectados por cada 100.000 habitantes eran el doble o el triple que en otras comunas como Las Condes o La Reina, muy similar a lo que yo les mostraba en el mapita, pero no solamente el número de casos, sino que también el número de muertes, que es lo que vemos aquí a la derecha, donde en San Ramón hay más de el doble o el triple que en comunas como Las Condes o La Reina. ¿Qué ha pasado con Magallanes? Será parte de lo que habrá que investigar. Entonces hay un primer temazo, diría yo, que tenemos que poner en la Constitución, que es qué es lo que entendemos como salud. Si solo la entendemos como la recuperación de las enfermedades o la entendemos como una construcción social, donde los determinantes sociales, como muy bien decía Jaime, tienen que estar incluidos entonces dentro de las obligaciones del Estado. Desgraciadamente hoy día más bien se le da la importancia a la salud como un proceso individual con una preponderancia de lo biomédico y es lo que posibilita asociar, ¿no es cierto?, el negocio. Entonces aquí el derecho a la salud, por ejemplo, aquí hay un ejemplo en Brasil, en la Constitución del 88 dice la salud es un derecho de todos y deber del Estado, tal como lo señalaba también Jaime, garantizado por medio de políticas sociales y económicas con vistas a reducción del riesgo de enfermedades y otros agravios, y además el acceso. Hoy día tenemos la posibilidad de construir. Aquí yo saqué una linda infografía, ¿no es cierto?, de un centro, entiendo que parte de los que están trabajando con ustedes, donde tenemos que construirlo por una salud digna para vivir mejor. Y eso no es solamente con las enfermedades. Entonces yo creo que hay dos desafíos relevantes, las condiciones de vida y como eso, por lo tanto, salud como parte de los derechos económicos y sociales en una nueva constitución y lo que tiene que ver con el sistema de salud para que se dé garantía efectiva. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestro sistema de salud hoy día en la realidad? Tenemos un sistema privado que es menor, más o menos abarca el 15% de la población, donde es un aseguramiento individual y tiene que ver con las enfermedades más que con mantener sano. Esta idea de la salud no es lo que se condice habitualmente con el sistema de aseguración privada. Y el salud público mayoritario, con un aseguramiento solidario, 80% de la población, con un sistema organizado en territorios y poblaciones a cargo, que se ocupa no solamente de la recuperación de las enfermedades del 80%, sino que además de los más vulnerables, o sea, los que tienen más riesgo, como hemos visto, son los que van a tener un mayor número de enfermedades y además significa un reaseguro desde el punto de vista del sistema privado. Esto es, por deciles de ingreso, la distribución del último CACEN en el sistema público y en el sistema ISAPRE. En el sistema ISAPRE, el 10º decil, el más rico, es el único donde las ISAPRE son mayoritarias, en todo el resto FONASA es mayoritario, y el sistema público tiene una organización de un sistema basado en los territorios a lo largo de Chile. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Que hay esta sensación tan brutal de desigualdad entre lo público y lo privado. Y acá tenemos una de las grandes explicaciones. Esto es del gasto salud per cápita de la OECD, donde el promedio son $4.000 y nosotros tenemos un gasto de 2.000 prácticamente. Pero de los 4.000 de la OECD, 3.000 son destinados al sistema público, a los sistemas públicos, porque este es un promedio. En cambio, en Chile, la mitad de ese gasto total, apenas la mitad, $1.000,
son ocupados en el sistema público de salud. Entonces, la verdad es que tenemos una desigualdad brutal que lo expresa la gente cuando sale, ¿no es cierto?, a pelear en las calles. Hay un sistema privado que también tiene desigualdades en cuanto a sexo, a edad, a recursos. El sistema público con dificultades de acceso, de trato, los tiempos de espera. Entonces, esto nos obliga a pensar, bueno, y entonces, ¿qué vamos a poner? ¿Qué queremos hacia adelante? ¿Queremos uno o dos sistemas? ¿Cuántos recursos le vamos a poner? Pero además, ¿qué modelo de organización? Porque no da lo mismo qué sistema de organización tenemos. Aquí no solamente es importante poner en el centro a las personas, a las familias, a las comunidades, sino que si tenemos claro que la calidad de vida es central, que la participación de las comunidades tienen que ver en el nivel o la condición de salud, tenemos que eso traducirlo no solamente en cuánta plata o cómo se financia, sino cómo organizamos los sistemas para que esto sea posible de hacer. Entonces, nuestro país, a pesar de todas esas dificultades, logra, fíjense ustedes aquí al lado derecho, los distintos quintiles de ingreso tienen acceso a la atención médica de manera pareja. La desigualdad está en la consulta de especialidad, está en la consulta dental y está entre lo urbano y lo rural. Ahí tenemos brutales desigualdades. Sin embargo, a lo largo de los años hemos logrado seguir mejorando, con toda la dificultad, seguir mejorando las condiciones de salud de nuestras poblaciones, incluso disminuyendo las desigualdades, traducidos en esto que se llaman los años de vida perdidos prematuros entre el año 2010 y el 2017, ha disminuido en los años de vida perdido en todas las regiones, pero tenemos que seguir avanzando para entender por qué en los lagos sigue siendo tan alto la diferencia respecto a Atacama. Y yo pregunto, ¿es un sistema, un seguro universal el que se va a preocupar de esto? ¿O es un sistema de salud el que se tiene que preocupar de cómo viven nuestras poblaciones? Fíjense que aquí el embarazo adolescente, temazo, ¿no es cierto? En el año 2000 teníamos 40.000 embarazos adolescentes de menores de, no son embarazos, son partos estos. El año 2017 fueron 17.000. ¿Cuánto contribuyó el sistema privado de salud a esto? ¿O cuánto contribuyeron los municipios trabajando, las matronas, con las escuelas, con las comisiones de salud y educación en los distintos territorios, además de las políticas públicas de educación para la gratuidad y otros? Entonces, aquí tenemos que hacernos la pregunta de qué es lo que queremos, ¿sí? Sí, me disculpa, 5 minutitos. Perfecto, gracias. Gracias. Entonces, algunos aprendizajes finales. Salud no está aislado del resto de las políticas sociales. Está ligado al ambiente físico, los determinantes sociales, pero también a las respuestas. No cabía una respuesta solo desde lo sanitario, tenía que incluirse lo económico y lo social, y eso fue tardío en nuestro país. Pero la capacidad de respuesta ahora del sector ha estado puesto en lo público y nos ha hecho daño esta fragmentación entre lo público y lo privado. Nos ha hecho daño ignorar a la atención primaria y a su potencialidad, que se puso a trabajar, pero de manera autogestionada, de la misma manera autogestionada en que trabajaron las comunidades, en las ollas comunes y apoyándose. Entonces necesitamos un sistema universal con redes que se basen en los territorios. Otro aprendizaje es la relevancia de los territorios. Es allí donde se produce la vida, donde se producen los contagios y también la contención, donde se produce la posibilidad de trabajar con los municipios de manera intersectorial, con la organización comunitaria. Perdón, esto me pongo tonta. Entonces, yo hacia adelante este nuevo pacto social que significa la Constitución
tiene que ser que salud esté inserto en los derechos sociales, no sea un bien transable, que releve los cuidados, no solamente las atenciones, sino que los cuidados como una parte importante de la sociedad, que entienda salud como complejo, como un tema complejo social ligado a las condiciones en que la gente vive en los territorios, además de evitar el riesgo. Por eso yo creo que los derechos tienen que tener una cautela, una garantía, para ello un sistema de salud. Yo no digo único, digo universal y solidario. Los que quieran podrán tener otro, pero que exista un solo sistema universal y solidario, una columna vertebral basada en los territorios, basada en atención primaria con una participación vinculante, no trabajando para la comunidad, sino que trabajando con la comunidad en la mejora de sus condiciones de vida, porque tantas veces decimos que los basurales no tienen que ver con salud, sin embargo es lo que producen no solamente enfermedades, sino que enfermedades mentales, depresión y otra falta de integración de la ciudadanía. En suma, con esto voy terminando, hay que redefinir el concepto de salud a lo colectivo y las condiciones de vida. Tiene que ser un sistema de salud universal, basado en atención primaria, que garantice el derecho a la salud, tanto en el sentido de calidad de vida como de garantía de acceso y atenciones, con un financiamiento que sea parte de la seguridad social, universal y solidario. Esta pandemia y las lecciones del apruebo han sido impresionantes. Fíjense que aquí está el porcentaje de la opción apruebo. ¿Cuánto se parece al mapita que yo les decía de las condiciones socioeconómicas y de la transmisión de del virus? Entonces, la pandemia ha revelado en toda su dureza los determinantes sociales, expresa la necesidad de entender salud como una construcción social y no como una enfermedad biológica frente a lo cual yo puedo tomar un seguro, sino que necesitamos un sistema que trabaje con la gente para tener mejor calidad de vida. Nos desafía a considerar la comunidad no solo como el espacio de desempeño de la atención primaria, sino de trabajo conjunto, nos interpela a luchar por una atención primaria universal y a buscar el derecho a la salud en la nueva Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Les recuerdo que pueden realizar sus preguntas al chat. Ya algunos de ustedes han estado compartiendo sus dudas, sus inquietudes. Los invitamos a seguir haciéndolo. Y Alejandra, por favor, te escuchamos. Muchas gracias. Quiero agradecer por la invitación. Mientras pongo mi presentación. Agradecer también a Jaime y a Soledad por sus presentaciones. Quienes tienen muchísima más experiencia que yo claramente en el área de salud. Así que voy a intentar aportar desde lo que he estudiado en el tiempo que ya llevo estudiando el tema de salud, ¿ya? Como comentaron en un inicio, con Carolina Velasco escribimos un artículo respecto en relación al acceso a la salud y la Constitución, para el libro que van a publicar en el Centro de Estudios del Desarrollo, y esta presentación, por lo tanto, la basé principalmente en el análisis que hicimos en este artículo, ¿ya? En este artículo, en primer lugar, analizamos cuáles son los desafíos en salud que tiene Chile. Luego hacemos una breve historia respecto a la salud en la Constitución y en la legislación, y cómo ha ido avanzando principalmente desde la Constitución de 1980, para más adelante analizar cómo la Constitución actual puede haber detenido, puede haber sido una barrera para avanzar en disminuir las brechas que ya han comentado en salud, ¿ya? Entonces, en primer lugar, uno de los objetivos que plantea la Organización Panamericana de la Salud, y que plantean también incluso planes de nuestro país, así como otros pactos a los que nuestro país suscribe, tiene que ver con la cobertura y acceso universales en salud. ¿Qué implica esto? Que todas las personas puedan acceder sin discriminación a servicios integrales de salud, como decía Soledad, que no solamente impliquen la recuperación de la salud, sino que también la prevención
y que tiene que ver, y esta cobertura de exceso tiene que ver con 4 dimensiones. La primera es quiénes están cubiertos por el sistema de salud, qué servicios están cubiertos, qué proporción de los costos está cubierto, es decir, de los servicios que están cubiertos, cuánto está cubierto, y cuál es la calidad de los servicios que están cubiertos. ¿Ya? En Chile, ¿qué es lo que vemos? Que el 97% de la población tiene algún seguro de salud, sin embargo, sí hay algunos grupos de la población que quedan más rezagados y que tienen carencias en términos de la cobertura de salud, como por ejemplo la población inmigrante, donde cerca de un 15% no tiene seguro de salud. ¿Qué servicios están cubiertos? Lo que vemos es que hay algunos servicios que están excluidos de lo que tiene cobertura, como son los medicamentos ambulatorios y ciertos servicios que en el sector privado no son cubiertos porque cubre solo lo que debe cubrir, o sea, cubre lo que debe cubrir FONASA y algunos servicios más. En tercer lugar, ¿qué proporción de los costos está cubierto? También varía dependiendo del asegurador donde se encuentre la persona, varía dependiendo del grupo de FONASA en el que se encuentra, en el caso de ISAPRE, del plan de ISAPRE que tenga, varía no solo el porcentaje de cobertura, sino los montos tope, entre otras cosas, y por lo tanto la cobertura no es clara para toda la población. Y por último, ¿cuál es la calidad de los servicios cubiertos? También varía, ¿no es cierto? Varía dependiendo de dónde yo me atiendo, de si es un problema que está incluido dentro de las garantías explícitas o no, del plan de salud que uno tenga, entre otros. ¿Y qué es lo que vemos en las percepciones de la población? Que salud ya lleva un buen tiempo siendo uno de los principales ámbitos que la población cree que el gobierno le debería dedicar mayor esfuerzo. O sea, no solamente la población cree que es importante, sino que cree que hay un esfuerzo que hacer para que se resuelvan, para que se cuide de mejor manera la salud de la población. Por otro lado, y ya esto tiene más que ver con la Constitución propiamente tal, la mayor parte de la población cree que la protección a la salud o el acceso a la salud debiera estar cubierto en la Constitución. Y cuando hablamos de protección también es importante entender las percepciones de la gente. La población chilena la ciudadanía cree que la población chilena, que cerca del 80% de la población chilena tiene baja cobertura, digamos que no está protegido por el sistema de salud, y cada uno con su plan actual, digamos, cuando se le pregunta a la persona si usted con su plan actual se siente seguro, también hay un porcentaje relevante, un 65%, que dice que no se siente protegido, que es justamente lo que la Constitución intenta garantizar, ¿no es cierto? Que las personas se sientan protegidas de que van a poder, ante shocks como por ejemplo una pandemia, ante una enfermedad que vean que surja, digamos, que van a poder subsanar los costos y van a poder solucionar sus problemas de salud. ¿Cuál es la realidad de lo que vemos en el acceso de salud? Y algo también comentó ahora Soledad, es que la población de menores recursos y de mayor riesgo se encuentra cubierta por FONASA, que en ISAPRES también existen barreras económicas que tienen que ver además con la edad de la población, con el sexo de la población y con el estado de salud, porque hay personas que simplemente no pueden acceder porque tienen alguna preexistencia. También hay una larga lista de espera para los problemas que no tienen GES, de casi 2 millones de casos de espera, muchos de los cuales llevan más de un año en espera por una consulta de especialidad, y cerca de 260.000 casos para una cirugía electiva en diciembre de 2019, cifras que claramente han aumentado ahora producto de la pandemia. Lo otro que vemos es que existe un alto gasto de bolsillo en salud. Esto implica que haya personas que puedan dejar de poder acceder a atenciones de salud, porque no tienen la plata suficiente en su bolsillo para poder cubrir la atención que necesitan. ¿Ya? Esto en parte tiene que ver porque hay medicamentos no cubiertos, o porque hay algunos servicios que son cubiertos, pero que hay que esperar largo tiempo para poder acceder a ellos, y por lo tanto las personas intentan cubrirlo de otra forma de su propio bolsillo. Otro aspecto es que el foco, como ya se ha comentado, ha estado en general puesto en lo curativo, y por lo tanto lo que hemos visto es que existe una alta prevalencia de enfermedades crónicas y que está principalmente concentrada en algunos sectores de la población, en la población de menores recursos. ¿Ya? Y por último, dentro de otros varios desafíos que podemos tener, es que hay una falta de recursos, y también lo comentaron anteriormente, y también hay una falta de buen uso de recursos, ¿ya? Y en la Comisión Nacional de Productividad
también lo demuestra con su informe que salió a inicios de año respecto a la eficiencia en pabellones. Cuando vemos cómo ha avanzado la salud propiamente tal en la Constitución, esta ya se empieza a hacer parte de la Constitución en 1925, donde se habla principalmente en la Constitución de la salud del acceso a la salud pública, ya no a tratamiento, no a la atención en salud. Más adelante, y en 1971, dentro del derecho de la seguridad social, se habla también del derecho a la atención médica. Ya se dice al final de este derecho que la ley deberá cubrir especialmente algunos derechos, así como el derecho a la atención médica preventiva y la rehabilitación, ¿ya? Y ya en 1980 se detalla más el derecho a la salud en la Constitución, y lo que queda establecido es que el Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de salud, promoción, protección y recuperación de la salud. Le corresponderá al Estado también la coordinación y el control de las acciones de salud. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud. Y por último, que cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que debe acogerse. Eso es lo que hay en la Constitución hoy en día, y como comentaba anteriormente, varios de estos derechos que hoy en día están en la Constitución, en la realidad son derechos que no se cumplen. No existe libre e igualitario acceso a las acciones de salud. No todos pueden elegir dónde atenderse, no pueden elegir ni el seguro en el que se encuentran, ni tampoco a dónde ir a atenderse, a qué prestador. Y lo que vemos en la legislación es que las modificaciones que se hicieron en la estructura del sistema de salud desde 1980 buscaron promover y resguardar la visión de las autoridades de la época, la participación de los privados y la libertad de elección, ¿ya? Siendo que esto no necesariamente, como dije, se ve en la práctica. La legislación desde 1980 avanzó en primer lugar en la separación de funciones, sin embargo dejó dentro del Ministerio de Salud, que es el rector del sistema de salud, la subsecretaría de redes asistenciales, y por lo tanto a los prestadores, en el fondo el liderazgo de los prestadores dentro del Ministerio de Salud, convirtiéndose en juez y a la vez en prestador. Y por lo tanto creo que por eso mismo se ha puesto el foco más en lo curativo y en la prestación que en la prevención, como se comentó, ¿ya? La atención primaria se traspasó en gran parte de los municipios, y donde más se nota cómo se intentó promover y resguardar la visión de la época, de las autoridades de la época, en la creación de la ISAPRE, ¿ya? Que permite a los trabajadores que puedan enterar el 7% obligatorio de su cotización a aseguradores privados, permitiéndole además que éstas puedan rechazar, que puedan cobrar primas según riesgo, como se haya comentado, y que por lo tanto no todos puedan acceder, ¿ya? Así segregando así dos sistemas que funcionan con lógicas distintas, uno solidario, otro como un seguro como de forma más individual, ¿ya? A partir de esto se han intentado hacer distintas modificaciones posteriores que han intentado equiparar el acceso, ya que han intentado disminuir la segregación que existe en estos dos subsistemas. Una de las grandes reformas que se hizo fue la reforma del GES, luego en 2015 el Ricarte Soto, que permite la cobertura de tratamientos y medicamentos de alto costo, y al alero de esto se ha ido regulando las ISAPRES para disminuir las barreras que impone al acceso a los seguros privados, ¿ya? Las propuestas, además, han proliferado múltiples propuestas de reforma al financiamiento que han intentado justamente disminuir la segregación y avanzar hacia la seguridad social. Sin embargo, ni una ha podido avanzar lo suficiente. ¿Ya? Algunos objetivos que al menos nosotras o que yo veo que se comparten dentro de distintos académicos, de distintas miradas. El primero es la necesidad de desligar la atención de salud de la capacidad de pago de las personas, ¿ya? No existe, creo yo, si bien un acuerdo de cuál es el modelo último al que deberíamos llegar, si es seguro único versus seguros sociales, pero sí existe acuerdo en que el 7% de la cotización debiera ir
o si creemos que debiera aumentar, pero en el fondo que la cotización debería ir a un fondo solidario, y que mi capacidad o la capacidad de cualquier persona de atenderse o de tener un seguro de salud no debiera depender de su capacidad de pago, ¿ya? Con este 7%, entonces todas las personas deberían poder acceder a un plan de salud universal, ¿ya? Y cada persona entonces sabría perfectamente cuáles son los beneficios que está cubierto. Este plan debería ser amplio y debería cubrir soluciones integrales de salud, incluyendo, por ejemplo, la salud mental, la salud dental también, los medicamentos ambulatorios, entre otros, y tener garantías para que las personas realmente puedan solucionar sus problemas en un tiempo adecuado y con cierta calidad también adecuada. Se requiere además seguir avanzando en separación de funciones en salud, dejar al MinSal realmente como un rector del sistema de salud, de forma de que tenga una mirada de más largo plazo y una mirada en la prevención y el cuidado de la población, y no necesariamente puesto con un foco casi 100% en el tratamiento, sino también en la prevención. Por otro lado, que la entidad que está a cargo de las redes de prestadores sea independiente del Ministerio de Salud, que asegure la capacidad técnica de quienes dirigen estos prestadores, ¿ya? Y un FONASA independiente y con una institucionalidad más robusta, que tenga la gobernanza y atribuciones adecuadas para entregar este plan de salud, para ser responsable por este plan de salud y que pueda entregarlo a la población a cargo, ¿ya? Y lo último, que ya también he comentado bastante, tiene que ver con avanzar en la prevención, fortalecer la atención primaria, fortalecer la prevención e integrar de mejor manera los distintos niveles de atención, de manera que haya un continuo de atención a través del sistema de salud y no atenciones fragmentadas dependiendo del nivel en el que se encuentren. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿la definición actual de la Constitución impide avanzar o no en estos objetivos que yo creo que en los cuales al menos existe cierto acuerdo? Para disociar el pago del riesgo de salud tiene que haber, como comenté, una mancomunación de recursos, ¿ya? Las cotizaciones deben ir a un fondo común. Y lo que se ha visto y lo que se vio en la reforma del GES, que en un principio intentó hacer una mancomunación más grande, unir los recursos de FONASA con los recursos de la ISAPRE, es que hubo frenos justamente por lo que dice la Constitución, o sea, justamente porque se acusó de que sería inconstitucional, ¿ya? Porque por la propiedad de las cotizaciones, ¿ya? Lo que se alegó en ese momento es que la propiedad de las cotizaciones podría ser privada y por lo tanto que sería inconstitucional avanzar hacia un fondo único. Pero sin embargo, ¿qué es lo que vemos? Es que FONASA realmente funciona como un sistema solidario, donde las personas aportan su 7% y ese 7% deja de ser individual cuando entra al fondo, y que en la ISAPRE finalmente, en el GES, aunque sea un monto bajo, sí hay un monto de la cotización que deja de ser individual, ¿ya? Otro tema que aparece en la Constitución hoy día y que podría frenar avanzar en la legislación tiene que ver con que dice que las personas podrán elegir el sistema de salud estatal o privado en el que se atienden. Entonces la pregunta acá es ¿qué se entienden por sistema de salud? Y si lo anterior podría implicar que no podamos avanzar, por ejemplo, si democráticamente llegamos a que el mejor sistema de salud o de financiamiento de salud para Chile es un seguro único, ¿sería entonces esta definición una limitación o no? Eso también creo que es algo que hay que revisar, ¿ya? Por lo tanto, el contenido constitucional en materia de salud podría afectar que la legislación avance en los objetivos que la sociedad se plantea. Y además hay que considerar que los objetivos son dinámicos, ya que las necesidades sanitarias del sistema de salud son dinámicas, y eso se ve claramente hoy en día con la pandemia. Las necesidades de la población en este momento han cambiado y por lo tanto lo que importa es que la Constitución proteja que todos puedan tener acceso, pero que no defina cómo se estructura necesariamente el sistema de salud, porque el sistema de salud debe poder cambiar según las necesidades sanitarias. ¿Ya? Entonces la Constitución no debe limitar el desarrollo de la legislación. Alejandra, 5 minutos. Ya, perfecto. Gracias. Otros aspectos que creemos que son relevantes a considerar, uno de ellos es la relación que tienen el derecho a la salud con el derecho a la seguridad social, que se han tomado de la mano y se han tratado conjuntamente en fallos del Tribunal Constitucional. Entonces creemos que sería necesario definir
cuál es la relación entre estos dos derechos. Ya lo que dice el derecho a la seguridad social es que se deberá garantizar a todos los habitantes el goce de prestaciones básicas uniformes que se entreguen a través de prestaciones de instituciones públicas o privadas, y que se podrán establecer cotizaciones obligatorias. ¿Y cuál es la pregunta entonces acá? Y lo que creemos que debería aclararse en una nueva constitución es la relación entre estos dos derechos, y es si es que la definición del derecho a la seguridad social, que tiene que ver con la uniformidad de las prestaciones, con las cotizaciones, etcétera, con la solidaridad incluso, si esto también se extiende o no al derecho a la salud. Otro aspecto relevante es la justiciabilidad de los derechos que están garantizados en la Constitución, ¿ya? Algo que se tiene que conversar en un proceso de elaboración de una nueva Constitución es cómo se garantizan los derechos, si es que se van a garantizar, o si es que se deja a la ley, y que sea la ley la que garantice cómo proteger la salud de la población, ¿ya? Lo que se ha visto es que las interpretaciones y la jurisprudencia del Poder Judicial han tenido consecuencias en la legislación, han cambiado las normas de la legislación, ¿ya? Ha habido fallos en contra de la norma, como son las demandas por alza de precios base en los planes de ISAPRE. Ha habido fallos que han cambiado la norma, como es el caso de la tabla de factores. Incluso también ha habido fallos que han tenido una influencia importante en la definición de política pública. Y acá hay algunos aspectos que son relevantes. Uno de ellos tiene que ver con que el acceso a la judicialización, o sea, si es que las personas van a garantizar su acceso a la salud a través de la judicialización, es relevante notar que la judicialización beneficia unos pocos, y eso se ha visto en evidencia internacional. En general, a los que beneficia son a los que tienen mayores recursos, que acceden a los jueces, y lo otro es que debilita la democracia, porque los jueces no son representantes elegidos por la población, y debiera ser la legislación la que lleve a la práctica las garantías en salud que se definan en la Constitución. Respecto a la evidencia comparada, lo que vemos es que la inclusión del derecho a la salud o a la protección de salud no necesariamente está en todas las constituciones. Esto no implica que no debiera estar. Lo que sí es que vemos que hay constituciones donde detallan extensamente el derecho a la salud, otras donde la detallan muy poco, y cómo esté definido no necesariamente está relacionado con el desempeño del sistema de salud. Y entonces acá lo relevante, y vuelvo a lo que dije anteriormente, es que la Constitución no impida a la legislación avanzar hacia una mayor protección de la salud, que es lo que finalmente nosotros queremos. Sabemos que con una Constitución que solamente diga que se protege el derecho a la salud, no necesariamente al día siguiente de que esa Constitución esté escrita, las personas van a ver realmente garantizada la protección de su derecho a salud, sino que es la legislación la que tiene que llevarlo a la práctica, y por lo tanto lo relevante, lo que nosotros creemos relevante, es que la Constitución no impida ese avance en la legislación. ¿Ya? Como me queda poco tiempo, me voy a saltar eso, que era más un resumen de lo que acabo de comentar. Pero algunos comentarios finales es que se puede avanzar en acceso y cobertura universal, que es importante también la prevención, poner más foco en la atención primaria. Se requieren cambios en nuestro sistema de salud en varios niveles. Hay reformas que requieren acuerdos de largo plazo, pero sí ya hay algunos acuerdos en los que se podría ir avanzando, como es avanzar hacia mayor solidaridad. Hay espacio para avanzar, pero como ya he repetido, la Constitución debiera permitir avanzar, y por lo tanto es muy relevante cuando se escribe una nueva Constitución tener en cuenta que lo que quede ahí escrito no sea una barrera para avanzar una mayor protección en la seguridad, en la salud de las personas. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias por este mapa que nos proporcionas de las barreras, de la cobertura, de percepciones, de cómo está estructurado el sistema jurídico, cambios y de los objetivos que deberíamos enfrentar en el proceso que viene. Muchas gracias a los panelistas. La verdad es que vamos súper bien con los tiempos. Yo ahora los quiero invitar. Estuvimos recibiendo preguntas, así es que yo las estuve aquí ordenando un poco para planteárselas a ustedes tres. La idea es que 5 minutos cada uno de ustedes pueda responder a estas preguntas. Vamos a seguir el orden de las presentaciones, partiendo
con Jaime, y luego finalmente dejamos unos 5 minutitos para palabras de cierre, que nos quieran compartir algunas ideas finales para todos. Ya, a ver, sobre las preguntas son genéricas para los expositores. En primer lugar, Claudio nos pregunta, nos cambia un poco el enfoque de la conversación, nos dice, desde la perspectiva del ciudadano, ¿cuál es el rol que el ciudadano debiera jugar en el ámbito de la salud? Por ejemplo, ¿sería oportuno incluir en la Constitución un deber cívico de cuidar la salud propia? Marcela, segunda pregunta, los pone en el rol de constituyentes y la pregunta es, si tuvieran que redactar un párrafo, teniendo conciencia de que esto es un marco general de acuerdo, sin perjuicio de legislación, reglamentos, etc. Si tuvieran que redactar un párrafo, ¿cómo lo redactarían en la Constitución? Y hay algunas percepciones, quizás aquí con la experiencia que tiene Jaime y Soledad, hay algunas percepciones sobre el sistema de salud. ¿Cómo podemos avanzar quizás si un sistema único nos ayudaría a resolver problemas como mejorar espacios laborales, propender a una escala única de sueldo, disparidades de personal, cómo mejorar el clima dentro de los trabajadores de la salud? Hay una tercera pregunta que yo creo que va más enfocada quizás a la experiencia de Jaime, Soledad, en la administración. Esos son, Jaime, por favor, te Bueno, escuchamos. respecto de la primera pregunta, ya se me olvidó la primera pregunta. Se las puedo repetir, ningún problema. No, la primera. Pregunta desde la perspectiva del ciudadano, Ah, si sería del oportuno deber ciudadano, incluir ya. un No, deber mira, ciudadano a cuidar la propia salud. yo creo que ese es un tema bien discutido. Hay mucha gente que, desde un punto de vista como más liberal, dice que no debieran ser cubiertos, por ejemplo, algunos servicios que van a prestarse o requerirse si una persona se enfermó, por ejemplo, por ser fumador. Y yo creo que primero no cabe, o en realidad no hay constituciones que apelen a las conductas individuales. La Constitución es algo que norma el funcionamiento de las instituciones políticas y garantiza los derechos. Y si es que tuviera algo que ver, yo creo que sería muy riesgoso, porque haría una pretensión de casi de valor o de obligación moral respecto de conductas sobre las cuales entonces habría como una especie de derecho del Estado a evitar entonces o no, su responsabilidad. Así que yo creo que no corresponde y no sería conveniente. Respecto al segundo punto, si hay propuesta o si haría una propuesta, la verdad es que en otras oportunidades yo he redactado cosas así porque de vez en cuando uno le piden la opinión porque van a plantear una reforma. Si ya hemos reformando la Constitución por lo menos desde el año 90, y en el ámbito de salud nunca se ha avanzado nada, a pesar de que se han presentado harta reformas. Y yo creo que al final, en el tema de cómo se redacta, lo más importante es, primero, lo que ya señalábamos, y yo creo que los tres estamos de acuerdo con eso, que el derecho a la salud no solamente el acceso a prestaciones, sino que el derecho a la garantía de vivir en condiciones que mejoren y propendan al mejor nivel de salud, eso en primer lugar. Y segundo, que el sistema o lo que se está garantizando y poniendo como obligación del Estado es contar con un sistema de salud que permita promover este estado de salud de una manera equitativa e igualitaria. Y eso probablemente se refleje en tener un aseguramiento o explicitar un aseguramiento universal, porque así como ya se aprendió que las constituciones tienen que explicitar los mecanismos democráticos, porque al final son los mecanismos democráticos los que
de mejor manera van a permitir la organización política de una sociedad. Hoy en día yo creo que es bastante consenso entre las personas que están metidas en este tema, que la universalización de la seguridad social, en el sentido de la mancomunidad de recursos, es la forma más eficiente de manejar los recursos y además más equitativa. Y por lo tanto, me parece que sería bueno si llegáramos a un acuerdo en que ese tipo de cosas estuvieran explícitas también a nivel constitucional, porque son herramientas poderosas para poder establecer una mayor seguridad en torno a lo que la gente va a requerir. Y obviamente que no existan diferencias entre las personas, o sea, que tiene que garantizarse que las personas van a tener acceso igualitario de verdad y no un acceso que dependa de su nivel socioeconómico, de su educación o de los otros determinantes sociales. Y la tercera pregunta era... Estoy todavía golpeado por el COVID, ¿eh? Yo soy de los que dejó medio atontado el COVID. Entonces, No hay problema, Jaime. Mira, la tercera nos compartían algunas impresiones sobre, ya enfocado en el sistema de salud propiamente tal, respecto a los funcionarios de la salud, cómo propender si es que un sistema único nos ayudaría mejorar los espacios laborales, si sería deseable una escala única de sueldo, disminuir disparidades de personal, etcétera. Preocupaciones enfocadas a ese ámbito. No, ahí yo estoy completamente de acuerdo, como subsecretario de salud. O sea, realmente fue una impresión, porque claro, yo he trabajado en hospitales públicos, pero después también vi el tema, cómo trabajaba gente en algunas de las Ceremis, y realmente uno puede decir, bueno, cómo nuestra gente trabaja así en las Ceremis y después sale a fiscalizar las condiciones de trabajo de las empresas cuando se producen accidentes de trabajo. Yo creo que el Estado tiene que dar el ejemplo también de las condiciones de los trabajadores. No puede ser que esté y que no haya capacidad de separar poco en esta idea, un poco de lo que plantea Alejandra. A veces es necesario que se distribuya un poco el poder y las funciones para que no sea el mismo responsable de implementación el que tiene que fiscalizar. Y yo creo que si uno fuera riguroso y aplicara muchas veces respecto del sistema público en términos del entorno laboral, del trato, etcétera, y aplicara las mismas normativas que se exigen a los privados, que haríamos mucho al debe. Obviamente, eso también depende de recursos. Pero yo creo que justamente por eso es que el tema de los recursos que plantea muy bien Marisol, en comparación con la realidad de otros países desarrollados y de alto ingreso, que no hay que olvidar que nosotros ya somos un país de alto ingreso para los parámetros de la OCDE, debiéramos tener entonces una inversión suficiente en el sistema público de salud también, para que estén dadas las condiciones para que los trabajadores se desempeñen en las condiciones que no terminen siendo afectados en su salud. Si cuando nosotros vacunamos a nuestros funcionarios por el tema de la influenza, porque están más expuestos a enfermarse. Entonces, y lo mismo debiera pensarse de otras cosas. No puede ser que estén en ciertas condiciones que los obliguen a estar más expuestos. Por ejemplo, el tema de los sistemas de turno, el sistema de promoción, las diferencias, las inequidades de género y las inequidades entre las distintas profesiones. Entonces yo creo que hay todo un área súper importante de reforma del sistema de salud que es súper necesaria. Muchas gracias, Jaime. Soledad, por favor. Gracias. Bueno, primero también agradecer a Alejandra su presentación súper interesante. Respondiendo ahora a las preguntas respecto a cuidar la salud propia, yo creo que ningún ser humano quiere dañarse por voluntad propia, primera cosa. Entonces yo creo que hay que relativizar esta
esto de la voluntad o sea, de la posibilidad de elegir. Tenemos efectivamente la posibilidad de elegir cuando la Constitución actual dice que existe la posibilidad de elegir entre un sistema público y privado. Eso no existe. Solo pueden elegir aquellos que tienen los recursos para elegir. Y eso en todas partes se llama privilegio y no libertad de elección. Entonces yo creo que tenemos que tener cuidado cuando estamos diciendo que las personas que tienen más enfermedades son los que tienen menos recursos, menos educación, y además los vamos a castigar por ser hipertensos. Hoy día son hay 3 veces más hipertensos en el nivel socioeconómico más bajo respecto al nivel socioeconómico más alto. ¿Y eso ustedes creen que es por elección o porque no hemos sido capaces como sociedad de entregar las posibilidades de desarrollo a las personas o de corrección de los determinantes en determinado momento para ir aminorando esas desigualdades? Entonces, yo creo que ahí es donde una constitución nos tiene que unir en cuáles son los conceptos generales que queremos, hacia dónde queremos. ¿Queremos avanzar hacia una sociedad individualista o una sociedad donde efectivamente prioricemos el bien común, solidaricemos las oportunidades? Yo creo que eso mandata de alguna manera lo que estamos conversando, y eso va en contra de esta obligación de que el que es hipertenso además tenga que pagar porque individualmente eso es propio de otro tipo de constituciones. Yo creo que no es lo que estamos probablemente con el 80% de la prueba. Bueno, eso. En segundo lugar, respecto a redactar, yo creo, a mí me gustó esa infografía de la Fundación Ebert, parece que era esa que mostré, que decía: la salud es un derecho humano y social que debe ser garantizado por el Estado con políticas públicas orientadas al buen vivir. De eso se trata, de cómo hacemos una orientación general hacia la calidad de vida, hacia el buen vivir, que es tan propio de nuestros pueblos originarios y que nos cuesta rescatar, a través de un sistema de salud universal, solidario y participativo. Y yo agregaría, basado en redes territoriales que parten desde los territorios, porque eso es muy importante. Hoy día, en los distintos territorios, la única manera de asegurar un derecho a salud es trabajar en redes de atención. No hay posibilidad de tener un equipo completo cerca en cada una de las islas. Lo que tenemos que asegurar es que la persona que vive en las islas tenga las mismas oportunidades de mejorar su calidad de vida por una parte y también de atención en el momento en que lo requiere, y eso solo se puede hacer con nuestros recursos a través de redes de atención. El tercero. Si había que mejorar el sistema público, por supuesto que hay que mejorar el sistema, hay que cambiarlo, hay que mejorar la atención primaria. Por ejemplo, la atención primaria también está basada hoy día en un modelo biomédico y se hace poca, pese a que es lo único que hace promoción y prevención, todavía se hace poca. Se hace un remedio de participación en que tenemos un consejo consultivo, que ya es bastante, la mayor participación en las áreas del Estado, probablemente salud. Sin embargo, es insuficiente, es consultiva, la población efectivamente no dirige. Invitamos a hacer diagnósticos participativos y después nosotros hacemos lo que queremos en tanto técnico y no le creemos a la población respecto a sus propios problemas. Entonces, hay mucho que mejorar desde el punto de vista del objetivo, el punto de vista de las condiciones de trabajo. Yo no estoy aquí idealizando lo que hace el sistema público, sino que diciendo tenemos un esqueleto del cual tenemos que aprender y partir. Es un esqueleto que ha sido tremendamente potente en mejorar las condiciones de salud de nuestra gente, como pocos países en Latinoamérica, y entonces tenemos que, a partir de eso, seguir creciendo en un sistema universal y solidario. Gracias, Soledad. Alejandra, por favor, te escuchamos. Gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, estoy bastante de acuerdo con que
no es algo que normen en general las constituciones, como la conducta individual, y con que en realidad la enfermedad no solamente tiene que ver con elecciones, sino que también con condiciones de vida o con posibilidades que tienen las personas, o sea, lo que consume una persona, el tipo de hogar en el que vive, en muchos casos no tiene que ver con elecciones, ¿ya? Sino que con lo que le tocó, con lo que puede acceder, y por lo tanto me parecería injusto y a la vez difícil de separar qué parte de, de la conducta de la persona es una elección y qué parte no. Eso respecto a lo primero. Respecto a lo segundo, creo que algo relevante de incorporar en la definición, y que también lo comenté en la presentación, es la relación con la seguridad social. Yo creo que sí debería quedar más explícito que la cotización debiera ser no de propiedad individual, sino que se pueda solidarizar como también se hace con las cotizaciones de seguridad social. Y también lo comenté durante la presentación, creo que no debería quedar especificado cuál es el tipo, o sea, cómo se estructura el sistema de salud, y con esto no me refiero a si hay un fondo único, porque justamente lo que acabo de decir es que creo que sí debería haber un fondo que mancomune los recursos. Lo que creo yo es que no debería quedar definido si es un seguro único, si son varios seguros. Creo que eso es algo que sí tiene que definir la legislación. Dependiendo de lo que se decida y de las necesidades que van cambiando en el tiempo. Y respecto a la tercera pregunta, creo que ya la contestaron sobre bastante, de manera bastante integral, así que y soy menos experta en ese ámbito. Muchas gracias Alejandra. Por los tiempos yo los invitaría a que los expositores Jaime, Soledad y Alejandra dijeran unas breves palabras finales de cierre, algo que quieran compartir antes de que pongamos término al taller. Yo creo que estamos frente a un punto de inflexión súper importante por dos razones. Una, porque estamos bastante de acuerdo en lo que se necesita en salud y tenemos ahora la oportunidad de expresarlo y plantearlo, dejarlo establecido en una nueva constitución. Yo creo que son momentos que hay que aprovecharlo y que se puede dar una buena conjunción y podemos lograr el objetivo. A mí me tiene entusiasmado porque tengo como la misma sensación que tenía cuando discutimos la ley Ricardo Soto, porque el proyecto que se vio reflejado en esa ley ya lo llevábamos trabajando hace muchos años, antes, desde que Álvaro Erazo había sido ministro de Salud, me había pedido trabajar en ese tema, y después, cuando estábamos en la oposición, habíamos seguido planteando, pero no se había dado el contexto para darle importancia a esto, y cuando se dio el momento político, entonces pudimos entrar con un proyecto que trata de reflejar ciertas cosas que hemos planteado acá, que son, por ejemplo, la universalización de los recursos y las garantías de derechos universales. Entonces, yo creo que ese mismo momento no podemos dejarlo pasar tampoco ahora a propósito de la discusión constitucional. Yo creo que hay un acuerdo bastante transversal de los técnicos, mucho más de lo que había, no sé, pues, cuando fue discutida la reforma de la salud. Creo, antes pues no se me vaya a olvidar, creo que es importante lo que señala Frisol respecto del tema del concepto de salud, pero yo, si bien estoy de acuerdo con que es un tema necesario, creo que hay una cosa que a mí me hace dudar respecto de nuestra capacidad para explicitarlo, porque creo que una cosa importante también de la Constitución, quizás una de las cosas más fundamentales desde mi punto de vista, es el reconocimiento de los pueblos originarios. Y el concepto de salud de los pueblos es distinto. Entonces yo creo que la Constitución tiene que, de alguna manera, no sé cómo, porque bueno, eso va a ser parte de la discusión, reconocer que existen conceptos de salud.
y qué es lo que necesitamos para, como sociedad, para responder a esos distintos conceptos de salud culturales que conviven dentro del contexto nacional. Y yo creo que también no podemos dejar de perder la oportunidad para hacer esa reconciliación que es tan necesaria a través del reconocimiento de los pueblos, y que eso se vea más expresado en cada uno de los derechos que se establezcan en la Constitución. Gracias, Jaime. Soledad, por favor, unas breves palabras de cierre. Gracias. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Jaime del reconocimiento a los contextos de los pueblos originarios, y el buen vivir, de hecho, une de alguna manera ese concepto, y yo creo que va en el sentido de la calidad de vida, que también en el cual tardíamente hemos ido agregándonos los wincas, por así decirlo, pero yo creo que efectivamente hay que tomarlo en consideración. Quería hacer dos pequeñas precisiones. Primero, decir que cuando la Constitución actual habla de elegir sistema de salud público o privado, en realidad se refiere a los prestadores, porque la Constitución es del año 80 y las ISAPRES son del año 81. Ojo. De hecho, esto se revisó cuando fue la comisión de la presidenta Bachelet para la modificación de las ISAPRES, se discutió con constitucionalistas y otros. Entonces, esto de que los seguros formen parte de los sistemas es una cosa nueva, no es de anterior a los 80, eso fue parte del experimento neoliberal justamente de los años 80. Entonces, se refería más bien a los prestadores, y eso puede simplificar de alguna manera bastante los acuerdos quizás posteriores. Yo no estoy de acuerdo en que después del fondo mancomunado se devuelva la plata a los seguros, porque esa es una posibilidad que a mí me parece que es inadecuada, porque vamos a seguir malgastando los recursos solamente en lo curativo, y vamos a seguir permitiendo el lucro. Yo creo que tiene que haber una columna vertebral de la cual formemos parte todos y todos tengamos una salud digna, y adicionalmente los que quieran poner otro sistema, otro reaseguro, en fin, otro sistema, puedan, por cierto, tenerla y tener, ya que tienen la posibilidad de tener más plata, van a poder tener más posibilidad de elección. Pero no todo el mundo, y todo el mundo requiere un sistema universal, digno y justo para velar, digamos, por los derechos de la salud de todos y todas. Creo que es un momento muy rico, así que muchas gracias por la invitación, Joana, y al Centro de Estudios para el Desarrollo. Gracias, Soledad. Alejandra, por favor, algunas palabras de cierre. Sí, muchas gracias. Bueno, primero que todo, agradecer nuevamente la invitación. Respecto a lo que comentaba recién Soledad, yo creo que el fondo mancomunado de todas formas es necesario para avanzar en mayor solidaridad. No creo que necesariamente el modelo al que se debe avanzar es un seguro único, pero es algo que al menos tenemos que tener la posibilidad de poder discutir. Si es que creo que podrían haber más aseguradores, creo que es en una forma muy distinta a la que funcionan hoy en día, con un plan de salud que tienen que ofrecer todos. Podemos discutir, incluso podrían ser sin fines de lucro, pero sin discriminación de todas maneras, pero es de una forma muy distinta a la que funcionan hoy en día, ¿no es cierto? E incentivando el cuidado de la población y no el foco en el tratamiento y solo en la rehabilitación. Y respecto al proceso y al momento actual, la verdad es que tengo bastante esperanza de que va a ser un proceso bastante rico. Ojalá que puedan haber muchas más instancias como esta, donde se pongan sobre la mesa los temas que son relevantes, que debieran ser incluidos en la Constitución y que debieran permitir avanzar hacia los objetivos que tenemos como país, que creo que en los que creo que hay al menos bastante acuerdo. Así que felicitarlos por la instancia y espero que hayan muchas más como esta. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Recordarles que este taller va a quedar disponible en algunas plataformas, en YouTube,
también en Facebook y en el sitio web del CET. Invitarlos para la próxima semana con el próximo taller Balances y desafíos del proceso constituyente con Carolina Toá, Guillermo Larraín y Claudio Alvarado. Agradecerle la participación, sus preguntas y obviamente agradecerle a los expositores. Alejandra, gracias por identificar aspectos claves de la reforma, como la justiciabilidad. Muchas gracias a Soledad y a Jaime, como ex autoridades con su experiencia en los gobiernos de la presidenta Bachelet sobre las características multifactoriales y territoriales de la salud que expuso Soledad, y Jaime con esta mirada histórica, este tránsito a través de la civilización y cómo la ética le puede dar contenido a la salud como derecho humano. También muchísimas gracias. Agradecemos a todos los que han participado y invitarlos a que sigan informándose y participando en las actividades del Centro de Estudios del Desarrollo. Buenas tardes. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Chao a todas y Muchas todos. gracias.